Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Oye, feliz año. Feliz año. ¿Cómo ha ido eso? La verdad es que muy bien, no me puedo quejar. Están siendo unas buenas navidades. Sí, ¿no? ¿Tú cómo lo llevas? Fantástico. Pues... sobreviviendo a las Vamos. navidades, pero muy bien. Ya prometimos. Es que este año he cogido las navidades con muchas ganas y estoy ahí un poco aguantando comida, cenas, tal, pero la verdad es que muy bien, muy contenta. Esto, ya dijimos que no íbamos a parar en Navidad, así que estamos cumpliendo la promesa. Paramos nada más como se para en España el mes de agosto. Exactamente. Cerrado por vacaciones. Y nosotros lo que hemos hecho es invitar a una persona que él no lo sabe, pero es siempre el protagonista del podcast. Porque viene en momentos clave. Vino en el final de temporada del año pasado, ahora viene el primer podcast del año. Y aparte, cada vez que trae un tema, suelen ser temas curiosos y que suelen ser muy escuchados también. Sí, porque es que además trabaja los temas fenomenal y se saca unas investigaciones absolutamente alucinantes de temas que son importantísimos, aunque hubieran estado poco estudiados, y que además es que los cuenta fenomenal. Estoy aquí con mi amigo Paco Griñán. Pues yo venía Feliz gordo año. por las comilonas, pero Pues ya está. estoy más gordo Es que es todavía. verdad, teníamos claro. La operación bikini empiezo el día 7. Nada, teníamos claro que de regalito de Reyes íbamos a traer esta historia que además se ha currado como el que más, porque ¿cuántos meses han sido? ¿6? Han sido 6 meses buscando información sobre este personaje. 6 meses buscando información de donde no la había. Creedme yo que estoy acostumbrada a ir por archivos y cuando no hay es que tienes que buscar hasta debajo de las piedras. Bueno, pues este señor ha estado 6 meses investigando sobre la historia que nos va a contar hoy y que es un relato absolutamente delicioso y un poco loco, ¿no? Sí, la verdad que un poco secreto, ¿no? O sea, Sí. porque tiene detrás una historia tan Sobre el importante y desconocida. El primer director de cine malagueño. Efectivamente, la historia del primer director de cine malagueño al que jamás se le había tenido la pista por España y ha pasado prácticamente desapercibido e invisible para toda la historiografía del cine español. Así que de pronto apareció este nombre por ahí y que se llama Francisco Gómez Rull, ese primer director de cine malagueño. Y bueno, empezamos una investigación porque era muy difícil dar con ese nombre. ¿Cómo la empiezas? ¿Por qué dices, oye, esta historia tiene que salir algo? Pues mira, como tantas cosas de los periodistas, muchas veces nosotros no somos los que originamos las cosas, sino que las noticias a veces nos llegan. Y efectivamente, esto a mí me llega por un poeta teponero que se llama Francisco García Castro, que tiene una afición en sus horas muertas, que son muchas, y que le gusta mucho ser un ratón de biblioteca. Es un ratón de archivo absoluto. Y de vez en cuando me manda, oye, mira qué información más curiosa, tal. Y él fue el que dio con el nombre de Francisco Gómez Rull y la historia del supuesto primer director malagueño, que nació en Málaga y murió en México, pero la historia era que en Málaga no había ningún nacido como Francisco Gómez Rull. Sí, porque titula este podcast y tú no lo has dicho todavía, pero es la historia del primer director de cine malagueño que nunca existió. Titulas tú. Efectivamente, porque Francisco Gómez Rull, la historia es que nunca nació en Málaga. Y era el desafío un poco de encontrar cuál era la historia. El hilo, claro. Efectivamente, el hilo del que tirar para encontrar a este personaje. Y de ahí llegamos a que resulta que este hombre a los 20 años se cambia el nombre. A los 20 años se cambia el nombre. Y efectivamente había nacido en Málaga. Efectivamente había nacido en Málaga. Y su nombre original era Francisco Cebrián de la Tobilla. Cebrián de la Tobilla, que sí fue un nombre de una familia burguesa pues conocida en Málaga, que de por sí la historia de la familia ya tiene también un reportaje. Pues su padre era juez. Y también estrenó, por ejemplo, obras, era escritor, era escritor de teatro y estrenó obras en el Cervantes. Y su mujer, Ana de la Tobilla, era descendiente del conde Pérez de Galvez, que había emigrado a México y que allí había hecho fortuna. Y la historia de este hombre es ¿por qué se cambia el nombre? Pues se cambia el nombre precisamente por esta descendencia de los Pérez de Galvez, que él acude a México cuando la familia Pérez de Galvez no tiene descendencia, y hay una golosa, no solo un goloso nombre, sino una golosa mina de plata en Guanajuato, en México,
él es el designado por la familia para reclamar esa mina. Esa propiedad. Y ahí viene su cambio de nombre. La verdad que todo ese trayecto fue un trayecto muy, la verdad que un descubrimiento maravilloso en el que investigadores, por un lado dimos, por ejemplo, con Federico Cristófol, que es un descendiente de los Cebrián de la Tobilla, Qué bueno. aquí en Málaga, y por otro lado Enrique Valdés, que es no un descendiente, pero sí es un investigador que ha investigado la historia de Gómez Rull, la historia mexicana, y no tanto la historia malagueña que existían menos, ¿no? Y por ejemplo, la historia de la familia, pues eran 6 hermanos, en realidad eran 4 chicas y 2 chicos, y a la hora de decidir, pues como tanto en esta época, ¿no? Evidentemente las mujeres no contaban, y a quien iban a ir uno de los hombres. Y el hermano mayor, que se llevaba unos 10 años, pues tenía despacho de abogados en Málaga, era muy conocido, llevaba 10 años, entonces no era... Ya estaba sentado. Efectivamente. ¿No? Entonces, ¿quién va a reclamar? Bueno, pues va Francisco, que además hay que decir que era un poco bohemio. Y que le pegaba perfectamente irse a México a reclamar la mina de plata. Y la familia... Me encanta la aventura. La familia fue también la manera de intentar encauzarlo, porque él estuvo estudiando en Madrid, y estudió ingeniería, pero en realidad hacía más fotografía, estudió allí fotografía, estudió bellas artes. ¿De qué años estamos hablando? Pues estamos hablando de finales, evidentemente, los comienzos del cine. Finales del pues, 19. Finales del 19. Él nace en 1869, el 12 de noviembre, y lo bautizan en la iglesia de los mártires, y así lo refleja el acta de nacimiento al que hemos tenido acceso, y que efectivamente... constata que Cebrián de la Tobilla, Francisco Cebrián de la Tobilla, nació como tal y vivió como tal hasta que fue a México. Y también la verdad que es fascinante la historia de el por qué se cambia el nombre y todo lo que todo lo que le pasa allí, ¿no? Porque todavía está muy lejos de esto, lo que hemos titulado que es primer director de cine, ¿no? Él ya sí en Madrid, cuando había estudiado en Madrid, había coqueteado con temas de arte. La familia intentó, como se ve que le gustaba mucho la noche, intentaron meterlo al sacerdocio, pero dijo que la vida religiosa no es la suya. Entonces, cuando la familia recibió que ellos eran herederos, después de en cuarta línea y tal, que no había habido descendencia, del título de Pérez de Galvez en México, dicen, esta es la nuestra de... Mandamos al niño para allá. Claro. La frase tuvo que ser algo así, ¿no? Algo parecido. El niño para México. Imagino de otra forma que le tuvieron que meter, también estamos hablando de una época de honores también, ¿no? De irredentos, por otra parte, ¿no? En las que estos encargos familiares también se suponían una... Había que honrarlos, por supuesto. Sí, fracasar suponía no era un asumir castigo. algo, efectivamente. Claro. Algo que bueno, era difícil de tragar, ¿no? Entonces, él viene con esa misión va a México con esa misión y se lo tomó muy en serio. Tan en serio que aquí está la clave, se cambia el nombre. Él aspira al título nobiliario de Pérez de Galvez. Primer problema, el título nobiliario de Pérez de Galvez no se reconoce en México porque ya está independizada de España. Claro, efectivamente. Desde comienzo del 19 y... con lo cual han abolido cualquier título nobiliario y más cuando él llega y más que venía como colonialismo, como una dependencia española, digamos, claro. ¿No? A lo que él entonces aspira es a que le concedan la titularidad de las minas de plata. Unas minas de plata muy jugosas, que evidentemente eran un gran negocio, pero el problema que encuentra es que después de una serie de años en las que no hubo descendencia, esas minas de plata en ese momento tienen dueño, que además se llamaba Empresa Minas Casarrull o algo así se llamaba, ¿no? O sea que... Y él lo que llega y también se pone el apellido Gómez Rull, que esto también tiene su historia, porque resulta que el conde Pérez de Galvez, malagueño original, su hijo se casa con la hija también de un primer conde de la Casa Rull. Entonces, la mina de Guanajuato en realidad viene por la Casa Rull. Claro, él quiere justificar de cualquier modo que... Él, de alguna manera... dice, que tiene los apellidos. El rancio abolengo, claro. En este caso, mexicaniza su historia, apellido. claro. Hace
8 apellidos mexicanos, para entendernos. Qué bueno, qué bueno. Y dice, yo soy Gómez Durún, ¿no? E intenta pasar por ello. Y reclama, se va al México DF y reclama la propiedad. Y en una historia así un poco rocambolesca, que tira casi a western mexicano, una noche le pegan un tiro, que como decía su biografía de una manera un poco novelesca, que clarea el sombrero. El caso es que no solo clareó el sombrero, sino también le clareó la idea y dijo, mira, yo voy a renunciar a esto porque prefiero mantener la vida a ser rico, el más rico del cementerio, ¿no? Es decir, y él al final renuncia a esa mina de plata. Un fracaso absoluto su viaje. Y según nos cuenta Enrique Valdés, que es el biógrafo, un éxito para la historia de nuestro cine. Efectivamente. Él se propone no volver a Málaga hasta que triunfe. Y ahí empieza, pero claro, él empieza desde abajo, muy abajo. Y lo primero que hace es dedicarse a la fotografía. Se tira una serie de años. La verdad que la historia de este tipo es alucinante. Es fascinante. Porque es completamente novelesca y estamos hablando ya de finales del 19, pues en torno a 1891, que es cuando... Sí, además un momento muy convulso en la historia y en la relación entre España con las colonias, ¿no? Efectivamente. Claro, en el 98 con un rechazo absoluto. Estamos hablando del desastre de Cuba, a las puertas del desastre del 98, es decir, que tampoco, que entiendo que hay un español, bueno, ojito, ¿no? Él llega allí en 1889, en poco tiempo le pegan el tiro y sale en otra dirección. Escopeteado, nunca mejor dicho, ¿no? Escopeteado, literalmente. Va a Tabasco, se dedica a la fotografía y por ahí también de manera un poco novelesca se cuenta que estando no me acuerdo ahora en qué ciudad, no sé si es Tabasco o otra ciudad, pero asiste a un espectáculo teatral en el que falla el actor y lo cogen a él como actor para que tape el agujero, pero se enrola con la compañía y acaba al final años dando giras con la compañía y era también una compañía también de un actor español. O sea que el tío se dedica al teatro hasta que llega a Mérida de México, y allí conoce a la que sería su mujer. Y vuelve entonces a colgar las máscaras y vuelve a coger la cámara y monta lo que sería ya la última etapa y la más conocida de que vuelva a montar su tienda de fotografía. Claro, de igual modo tú estás comentando el tema de que él hace una serie de fotografía, empieza a trabajar con fotografía cuando se da cuenta que lo de la mina no va a buen puerto, pero hay un tema importante, interesante, y es que él empieza fotografías a monumentos claves como es ese redescubrimiento, por decirlo de algún modo, de Chichén Itzá, o que va acompañando a un montón de fotografías, de una fotografía muy incipiente todavía, en ese México de finales del 19, que son fotografías que de hecho no sé si se mantienen o si se conserva algo de ese trabajo. Claro, es que hemos titulado que es pionero como cineasta, pero es que también fue un pionero como del turismo. Uh-huh. Y eso comenzó precisamente cuando él se instala allí en Mérida, empieza a hacer fotografía y empieza a fotografiar, también se convierte en reportero y fue como el reportero de Yucatán Ilustrado, que era como la Unión Ilustrada aquí de Málaga, o la vida gráfica de comienzos del siglo XX, ¿no? Aquí en Málaga. Bueno, pues la misma revista, pero de allí. Y él fotografió la vida allí y además fotografió los monumentos que estaban de Uxmalí y de Chichén Itzá. Y fue uno de los que promovió que las ruinas de Chichén Itzá se recuperaran y se protegieran, que entonces eran una ruina a la que no le hacía... Claro, él con esa mirada, yo creo que de extranjero que tenía también, evidentemente vio el valor de aquello y fue pionero en hacerle fotografía a ello. La verdad que él fue evolucionando, era un empresario nato. La verdad que yo creo que o era un productor, no solo era un director, sino lo que tenía dentro era un productor. Un sentido de espectáculo, en definitiva, ¿no? De sacar partido a eso. El tipo primero hace la fotografía, bueno, las fotografías se le incendian, un mes después abre su nuevo local de fotografía, por donde pasaba todo el mundo por allí. La verdad que en el periódico reprodujimos el anuncio que tenía de la fotografía Gómez Rull en la calle 66 de
Mérida, en Yucatán, y como el establecimiento al que había que ir para tener una fotografía en condiciones era el suyo, y así está reconocido también por los libros de la época sobre la historia de fotografía allí. Y después él da un cambio, y está una serie de años, y en el 1901 ve la oportunidad de cambiar también, y da un cambio, y da un giro, y se convierte en empresario teatral. Funda el Circo Teatro Yucateco, y allí también empieza a ofrecer proyecciones de cine. Y es cuando empieza, seguro que a engolosinarse con Claro. el cine, porque en una de estas también él alquilaba también el local para todo tipo de espectáculos, y entre ellos los del cine. Y entonces con uno de los grandes pioneros del cine mexicano, que es Enrique Rosa, le alquilan el local, y con él empieza a aprender cine. Y él se lo lleva, se van juntos en el 1906, se conocen en el 1906, y ese mismo año se van, y está 6 meses en Cuba, se va con Enrique Rosa, haciendo proyecciones de cine en Cuba, y ahí es cuando aprende el cine y rueda su única película que conocemos, que se llama El Tabaco, y que como el 90% de la producción del cine mudo está perdido. La verdad que... Qué pena eso, ¿eh? No solo, pero claro, que no solo ha pasado, es decir, 1906, estamos hablando ya de casi 120 años, 118 años desde que ha pasado. Es normal que estas cosas ocurran cuando ha pasado tanto tiempo, pero con el cine pasó algo que yo creo que lo vamos a entender perfectamente. ¿Qué nos pasó a nosotros con toda la colección? ¿Dónde están tus VHS? ¿Dónde están casi tus DVD, ¿no? ¿Vuestros DVD dónde están? Nada. Pues muchos de ellos están en la basura, o están en el trastero, o dentro de años sí que los VHS yo creo que están casi todos ya en la basura. Sí. Bueno, los míos es que no existen ya. Pues esto fue una revolución, digamos, tecnológica igual en el cine. Durante 35 años reina el cine mudo, y de pronto llega un cine sonoro, las películas mudas, nadie va a verlas. Sí, no dejan de tener sentido, claro. Y se tiran. Y se renuncia a ella en todo el sentido sin tener en cuenta que había un patrimonio, evidentemente, brutal, documental, claro, que se ha perdido. Y ahí llegamos a ese punto de que el 90% de la producción del cine mudo está perdido. Entre ellas, esta película, qué pena, del Tabaco de Francisco Gómez Rull. Hemos buscado en Cuba, bueno, y además conociéndote, en México... Escucha, y desde aquí tengo que decir, conozco a Paco Griñán desde hace ¿cuánto? ¿25, 26, 27 años? Estamos a punto de... hemos pasado ya las bodas de plata, estamos a punto de ir por los 30 años. Os aseguro que cuando Paco Griñán busca algo, lo busca de verdad, ¿eh? Es como, me imagino, como a Gómez Rull en las minas de plata, pues Paco Griñán buscando algo. Sí. Es una de las personas más ordenadas, más concienzudas. Algunos seguro que le han dado ganas de pegarme un tiro de pregunta tanto. De verdad, ¿eh? O sea, que si has buscado y no la has encontrado, es que no está. Hemos buscado en Cuba, en México, y la verdad que es una película también importante, porque es una película muy primitiva. Pero no apareció esta película por ningún lado. Pero bueno, tenemos el dato documental de este coqueteo de Gómez Rull con el cine, que además él no sabemos, ha pasado también, no sabemos si él volvió a hacer más películas o no, pero el dato es evidente de que aquí estamos, de pronto nos encontramos la confirmación de que estamos ante el primer director malagueño de la historia del cine, que durante 120 y tantos años pues ha estado completamente desaparecido para la historia de nuestro cine, y él, porque él se emigró y además jamás volvió, y pudo haber vuelto porque en realidad sí cumplió su palabra, porque él triunfó, efectivamente él triunfó después del Teatro Circo Yucateco, y su fotografía siguió haciendo fotografías ya, pero de manera ya no tanto profesional, o sea, no con la tienda, sino de manera un poco altruista, y sobre todo esta foto que tú me decías de las ruinas de Chichén Itzá y de Uxmal. Y bueno, de hecho el presidente de México, Porfirio Díaz, que por cierto le había negado las minas de plata, acabó hablando de él y echándole flores por las maravillosas fotografías que habías hecho de recuperación precisamente de ese patrimonio. Pues además una especie de empresario turístico, de recuperador turístico. Y es ahí cuando él después de eso, os leo lo que hizo. Fundó la Casa de España en Mérida,
documentó los descubrimientos arqueológicos mayas, influyó en el rescate de Chichén Itzá, dirigió la revista Teosofía en Yucatán, que era una revista también religiosa, era muy religioso, y promovió la apertura de la Oficina Turística de México en Estados Unidos y creó la compañía impulsora del turismo a las ruinas de Yucatán. Esa fue, digamos, bueno. su último legado, que eso ya lo hace en el 1920, porque él murió muy pronto. Él muere joven, ¿no? Con 56 años. 56 años, murió muy pronto. Unos 6 años después de inaugurar esta empresa, que una serie de empresarios de allí de Yucatán, y crean esta empresa para empezar a promocionar la cultura maya y todo eso patrimonio que tenían. Sí, se ven, es llamativo porque sus fotos no tienen nada que ver con el aspecto que tiene hoy día en esas ruinas. Son ruinas enterradas, o sea, en las que se ve una pequeña parte. Exactamente, ¿vale? ramas en árboles. De Chichén Itzá y no tiene nada que ver con lo que hoy día, ¿no? O sea, que es curioso como él fue el que contribuyó a eso. Y a partir de ahí se crea una empresa familiar que fue Mayaland, que es una empresa que todavía existe hoy, en la que los descendientes siguen siendo los dueños y que tiene resorts y hoteles en Yucatán precisamente. O sea que es la última paradoja de este malagueño, que precisamente fue un impulsor del turismo, viniendo de una ciudad en la que si algo destaca por Málaga, precisamente por su industria turística. O sea que algo genético también... Algo llevamos ahí en los genes. También llevaría. Totalmente. No, puede ser casualidad o no, pero desde luego parece que algo llevaba de puesto. Es curioso como la historia tiene estos giros. Curiosos, ¿no? Estos giros dramáticos de guión, como se diría en la historia del cine y nunca mejor dicho. Totalmente. Qué bueno, Griñi. De verdad que vaya historia chula y... Es que una pasada porque es una historia que es que totalmente es un personaje desconocida. que por donde lo cojas tiene... Totalmente. O sea, yo creo que titulamos por lo del director de cine porque fue pionero, pero como empresario turístico, nosotros me acuerdo fue también otro pionero y como tal está reconocido, ¿no? Pero escucha, también podía haber tenido un enfoque que además yo recuerdo que ha sido uno de nuestros podcasts con más éxito, que fue el malagueño que dio nombre a los Estados Unidos, pues exacto. El malagueño que propició el turismo maya en México. Totalmente. Es que, oye, México es una gran potencia turística precisamente por las ruinas mayas, ¿no? Uh-huh. Y además Chichén Itzá, que yo lo conozco personalmente y es una locura de bonito. Una pasada. Entonces, que esa parte también hubiera tenido tirón, pero a mí particularmente el titular este me encanta, la increíble historia del primer director de cine malagueño que nunca Itzá están en la web de Sur, sí. Y ahí pueden verla en el reportaje porque realmente es que aquí están, sí, efectivamente. No tiene nada que ver la imagen que vemos hoy día con lo que era aquello, que es simplemente una montaña coronada por una pequeña construcción y en la que estaba oculta debajo toda esa pirámide, ¿no? O sea, que es muy curioso si ves cómo estaba en aquella época y cuál fue realmente su labor de concienciación. La verdad que fue un tipo... Que bueno. Bueno, al final es gente entusiasta que bueno, que si no tira por un camino, tira por otro y al final es una buscavida, oye, y que la sigue, pues la consigue. Totalmente. De todas formas, nos deja mucha incógnita esta historia porque no volvió nunca a Málaga y seguro que había una razón. Es decir, él llega a triunfar, pero no volvió a Málaga por alguna razón. A mí me encantaría... Y él no hubiera tenido del todo difícil volver a Málaga, porque ya en aquella época, a principios del siglo XX... Hombre, se viajaba, pero eran travesías complicadas. Sí, bueno, eran travesías de meses. Cuando tienes toda la vida para hacerlo, hombre, en alguna ocasión pudo haber vuelto. Pero estamos hablando de que, por ejemplo... Pero que estamos hablando de que, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, Manuel Agustín Heredia tenía una flota de buques que iban de Málaga a Nueva York. Sí. O sea, tú flipas. Entonces... Y Unzaga vuelve a Málaga, por ejemplo, y anterior también. Estamos hablando de eso. Y Unzaga, que fue el que le dio nombre a los Estados Unidos, volvió a Málaga para hacer precisamente la ampliación de las obras del puerto. Eso es. Y para impulsar la construcción de la Alameda. Y es casi un siglo de diferencia. Estamos hablando ya del siglo XX, con lo cual él podía haberse metido en un barco durante unos cuantos meses o durante unas cuantas semanas y volver a Málaga y decir, oye, mira, la mina de plátano, pero todo este trabajo de minería turística y cinematográfica, pues sí lo hice, ¿no? Bueno, al final él hace su vida allí y yo entiendo que se siente útil allí. Tiene que seguir. Yo te confieso que yo sigo todavía, bueno, y en contacto hay historias que te atrapan, ¿verdad? Sí, totalmente, porque... Que te marcan, sí. Es verdad que hemos conseguido respuesta a la historia de Francisco Gómez Rull, pero en realidad no tenemos una respuesta por qué él se dedica al cine, por qué él... justo no tenemos nunca llega a volver a Málaga. La justificación biográfica y personal, que yo supongo que además también su vida personal tuvo mucho que ver.
el relato biográfico. Tenemos al final los datos históricos que has ido consiguiendo, pero el relato que termina de coserlo todo... Efectivamente. Pero... Hombre, yo estoy convencido de que su hermano seguro que era el niño bueno de la familia, el abogado... Y él era el bala perdida. Efectivamente, él era la oveja negra. Y yo creo que él toma conciencia de no volver porque él no quiere llegar como fracasado. Claro. Sobre todo después de una época en la que la familia también ha intentado encauzarlo y él tampoco, él se dedicaba un poco a la vida un poco contemplativa, ¿no? Y él toma esa decisión, pero bueno, imagino que también en esa época llega a establecerse tanto allí que él podría haber vuelto perfectamente como un triunfador. Sí, efectivamente. Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Lo contaremos. Pues Griñi, ahí lo tiene. No sé si lo contaremos, pero lo buscaremos, te lo aseguro. De regalo de Reyes de 2026 te dejo encargado. Venga, la ampliación. Ya está. A ver si damos con el kick de la cuestión. Yo sí quiero, como siempre, todas las historias que contamos siempre en las notas del podcast dejamos vinculado el enlace, en este caso el periódico, para leer el artículo con calma, que de luego tiene mucho detalle y mucho que leer, pero quiero también elogiar a los compañeros gráficos porque el diseño web de este artículo, de noticias, es muy chulo. Es fabuloso. Es muy chulo, es bonito, es muy legible, muy atractivo. Intuitivo, sí, efectivamente. Exactamente, así que yo invito de verdad a la gente a que se meta, sobre todo para ver también el propio retrato del personaje, imágenes como las que has comentado de esas fotografías que hizo el Chichen Itza y mucha más documentación que hay dentro del artículo. Yo creo que es una de esas piezas que merece leer también con calma, con sosiego en la Pues nota del podcast. ahora que lo dice, esto es en casa del herrero, porque es curioso que siendo fotógrafo no teníamos apenas 2 retratos solo de Francisco Gómez Rull. Es verdad que también ha pasado mucho tiempo, pero la propia familia no los tenía. Es decir, que a la propia familia a la que hemos accedido tampoco tenía esta... Y sí, lo que existía, por ejemplo, las 5.000 placas que él hizo de fotografía están depositadas en la Universidad del Yucatán. En la Universidad Autónoma de Yucatán. Esas están depositadas. Pero fotos suyas, no hay. salvo prácticamente la que publicó la revista que él dirigía cuando él fallece y que es la que damos en el periódico, pero ya es un hombre de 56 años. Retratos suyos prácticamente de joven, del malagueño que sale de aquí, pues... Lo que estaba detrás de la cámara, literalmente. De ese no lo encontramos. Y son las paradojas del fotógrafo del que no existe en foto. Así que nada, tenemos unos cuantos retos con don Francisco. Muy chula. Que tenemos que cubrir. Ahí lo dejamos. Ha sido un rato delicioso. Griñán, que te traigan muchas cosas los Reyes. ¿Sí? Muchas gracias. Que te has portado muy bien con nosotros. Yo me he portado bien, yo me he portado bien. Exactamente. Y nosotros lo que vamos a pedir a los Reyes son más podcasts contigo, de verdad. Nada, pues, sí, bueno, eso está hecho. Si me lo traes, nada, aquí estaremos seguro contando historias. Y además tengo que decir que siempre dice que sí. Totalmente, eso sí es verdad. Así que... Y para nosotros es un lujo. Nos encanta. Pues mil gracias, de verdad, Griñán. A vosotros. Feliz año. Igualmente. Ana, nosotros nos dejamos citados para la semana que viene. Y ya, con la vuelta ya de los Reyes Magos, que también ya que nos te traiga muchas cosas. Ya nos quedan 4 para los 200. Exactamente, estamos pensando Ahí ya lo alguna dejamos. cosa, exactamente. Tenemos algo pendiente. Bueno, Pues, a ti el regalo gordo ya te lo han traído. Joder, a mí ya me lo han traído, de verdad. Pues Ana, mil gracias, de verdad. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.